En el crisol con Cristo. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de nuestra lección número 10 del tercer trimestre del año 2022. La lección de esta semana tiene por título Templanza en el crisol. ¿Qué es templanza? Templanza viene de temple. Y el temple es el punto de dureza o elasticidad de un metal o un cristal. Ese punto de dureza o elasticidad le da la capacidad de soportar situaciones críticas en las cuales va a trabajar. Uno de los metales que nosotros conocemos y que tiene una templanza única y admirada es el acero. Y para lograr esa templanza, a este metal se les somete a temperaturas sumamente elevadas, allá por los 1000 grados, y de pronto, bruscamente se lo somete ya sea a agua o aceite prácticamente helados. De esta forma se consigue el temple, la templanza del acero. Y de allí el acero puede ser utilizado en situaciones sumamente críticas y responderá con total fiabilidad. Nuestro versículo de memoria: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. ¿Qué tiene que ver la templanza con la mansedumbre? La mansedumbre es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. La mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Y la lección define la mansedumbre como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Si bien el título tiene que ver con templanza, todo el desarrollo de la lección tiene que ver con mansedumbre. Pero la mansedumbre, como ya mencionamos, es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de la otra persona. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. La mansedumbre. ¿Quiénes sobresalieron por su mansedumbre? Moisés es reconocido como el personaje más manso que haya existido sobre la tierra. Jesús nos invita a aprender de él, que es manso y humilde. La mansedumbre no es una debilidad, la mansedumbre es una virtud. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra lección de esta semana? El objetivo es entender la relación que existe entre el sufrimiento y la mansedumbre. Entender cómo puede la mansedumbre ser una fortaleza y no una debilidad. Cómo es que la mansedumbre puede mantenernos firmes en medio del crisol. Vamos a ver nosotros en esta semana la historia, la experiencia de 5 personajes. Iniciamos nuestro estudio con la experiencia de Ezequiel. ¿Qué pasó con Ezequiel? A Ezequiel Dios le habló y le dio un mensaje. En Ezequiel capítulo 24, versículos 1 o del 15 al 27, encontramos este mensaje. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas.
Dios le da un mensaje a Ezequiel. Le quitaría al deleite de sus ojos, a la mujer que él amaba, y no debía hacer duelo ni luto por ella. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Porque Dios quiere dar un mensaje. Ezequiel pues os será por señal según todas las cosas que él hizo. Haréis cuando esto ocurra. Esto entonces sabréis que yo soy Jehová, tu Dios. ¿Y qué es lo que iba a suceder? En el versículo 21 dice la palabra del Señor: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. El deleite de los ojos de la gente de Jerusalén, de la gente de Judea, era el templo. Así como para Ezequiel el deleite de sus ojos era su esposa. El crisol que iba a pasar Ezequiel sería la pérdida de su esposa a causa de la infidelidad de Jerusalén, a causa de la infidelidad de todo el pueblo de Dios. Y quitándole al deleite de sus ojos, Dios quería darles una lección, quería enseñarles que ellos tampoco debían llorar, ni lamentarse, ni sufrir cuando el santuario fuera profanado. Ezequiel aceptó con mansedumbre el mensaje de Dios. Dice el versículo 18: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. La mansedumbre de un hombre que aceptó los planes de Dios para con su vida y para con la vida de su pueblo. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es la capacidad de soportar agravios con paciencia y sin resentimiento. No hubo resentimiento en el corazón de Ezequiel. Si aceptamos con mansedumbre el sufrimiento, Dios puede usar nuestros pedazos rotos en beneficio de otros. El otro ejemplo que encontramos nosotros de mansedumbre es la historia de José. José fue vendido, fue traicionado por sus hermanos. José fue vendido prácticamente a la cárcel por una mentira de la esposa de Potifar. Pero José aceptó con mansedumbre. No hubo resentimiento, no hubo en él deseo de venganza. La mansedumbre, la templanza, formó parte de la vida de José y de Ezequiel y fueron instrumentos de salvación de Dios para su pueblo. La otra experiencia que nosotros encontramos en nuestra lección es la experiencia de Moisés. ¿Qué había sucedido con Moisés? Moisés fue llamado por Dios para sacar a Israel de Egipto. Ellos estaban ahí sometidos, esclavizados ya por mucho tiempo. Y cuando Dios, por medio de maravillas y prodigios, logra sacar a Israel y los lleva allí al pie del Sinaí, Dios llamó a Moisés para darle las leyes, las ordenanzas sobre las cuales se organizaría su pueblo. Pero ¿qué sucedió? Esta partida de Moisés para encontrarse con Dios fue ocasión para la apostasía de su pueblo. Fue una ocasión de apostasía. Y leemos nosotros en Éxodo capítulo 32, versículos
el versículo 11, donde Dios, en el 11 es la oración de Moisés. En el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo rebelde de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? La respuesta de Moisés posiblemente muchos no la darían. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés oró, intercedió por un pueblo rebelde, por un pueblo de dura cerviz. ¿Por qué? Porque Moisés era manso. ¿Y qué es ser manso? Es soportar con paciencia y sin resentimiento los agravios. Este pueblo había fallado. Este pueblo merecía ser consumido. Pero el hombre manso oró por este pueblo, suplicó a Dios que los perdone, a pesar de que Dios le había ofrecido hacer de él una gran nación. La mansedumbre se demuestra al buscar la gracia en favor de aquellos que no la merecen. El crisol de Moisés. ¿Cuál fue el crisol de Moisés? La apostasía del pueblo, el dolor, el sufrimiento que causó el pueblo en el corazón de Dios y también en el corazón de Moisés. Pero Moisés buscó gracia en favor de ese pueblo que no lo merecía. La otra experiencia que nosotros encontramos es la misma enseñanza de Jesús. El desafío que hace Jesús a cada uno de nosotros lo hizo primeramente a sus apóstoles y les habla de amar a los enemigos. ¿Cuál es el crisol aquí? El crisol es tener que amar a los enemigos, a aquellos que nos tienen en el crisol, a aquellos que propician el crisol en nuestra vida, aquellos que nos hacen la vida imposible. Y en el capítulo 5, versículos 43 al 48, Jesús les da una gran lección. Dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tienes que aprender a amar a tus enemigos. Tienes que orar por tus enemigos para que seas hijo de Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Los enemigos nos producen el crisol, pero es allí donde nosotros hemos de manifestar la gran virtud de la mansedumbre, no buscando venganza, no guardando resentimiento por ellos, sino orando por ellos, sino bendiciéndolos. Cuando el amor de Dios se implanta en nuestro corazón, llegamos a ser perfectos, como dice Mateo 5:48.
Esta perfección se muestra al amar a los demás y comportarnos mansamente con ellos. La otra experiencia que nos trae nuestra lección es la experiencia del apóstol Pedro. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol provienen de Jesús cuando dijo: «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Sus implicaciones son tales que probablemente ni podemos nosotros imaginarlas. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25, el apóstol habla acerca de la relación que debe existir entre el esclavo y el amo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Se imaginan? ¿Cuál es el crisol aquí del esclavo? Es el trato inhumano de parte de los amos. Y trayéndolo a nuestros tiempos, el crisol que nos producen los jefes prepotentes, los jefes déspotas, los superiores que están siempre abusando de su cargo. Y aquí el apóstol dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes, trayéndolo a nuestro lenguaje actual, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? En el versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando Jesús fue abofeteado, pidió razones de por qué lo abofeteaba, pero no buscó venganza ni buscó maldecirlos a ellos. Cuando sintamos que la ira brota ante las situaciones injustas que padecemos, recordemos la mansedumbre de Jesús. Su silencio fue un testimonio poderoso. Recordemos el consejo de Pablo en Romanos 12, 17 al 21. No nos venguemos, sino dejemos que Dios tomará venganza por nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. A nosotros nos corresponde orar por ellos, bendecirlos, buscar su salvación, buscar que presentarles el mensaje de salvación, aún a los jefes prepotentes, aún a aquellos que abusan de su cargo. Mansedumbre, recuerda, mansedumbre es soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento. Y cerramos nuestro estudio con la fuente de la mansedumbre. ¿Quién es la fuente de la mansedumbre? Si nosotros leemos el Salmo capítulo 62, versículos 1 al 8, encontramos nosotros que hay un crisol al cual siempre somos sometidos, pero también hay una fuente de la mansedumbre. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Dios es la fuente de nuestra salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. La fuente de nuestra mansedumbre es Dios. Nosotros vamos a sufrir calumnias, como menciona el Salmo 62 que estamos leyendo. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira.
Las calumnias pueden darse por doquier. Vamos a estar sometidos a crisoles constantemente. Producto de nuestra fe vamos a ser vendidos, encarcelados, vamos a ser despedidos de los trabajos, producto de nuestra fe. Pero ¿dónde encontramos la fuente de nuestra mansedumbre? La fuente de nuestra mansedumbre es Dios. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Aun cuando su familia o sus más íntimos amigos le traicionen o actúen contra él, no deja de amarlos, sino que encomienda a Dios su causa. Esa fue la vida del salmista, siempre buscando hacer bien. Aprendió mansedumbre. David tuvo más de una ocasión para dar muerte a aquel que lo perseguía, al rey Saúl. Pero no lo hizo, porque él esperaba que Dios hiciera justicia, porque él aprendió a soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento. David sabe que la mano de Dios está al timón guiando su obra para la gloria de su nombre. Nosotros también hemos de saber que la mano de Dios está al timón guiando su obra para la gloria de su nombre. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho de revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Templanza en el crisol. Recuerda que la templanza también es mansedumbre. Recuerda que la mansedumbre es soportar agravios con paciencia y sin resentimiento. Aprendamos de la experiencia de Ezequiel, de la experiencia de Moisés, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas del apóstol Pedro, de las enseñanzas, la experiencia de David. Mansedumbre es aprender a soportar los agravios con paciencia y sin resentimiento. Lo he repetido una y otra vez a lo largo de este mensaje, porque es necesario que entendamos que el desafío nuestro es que aprendamos a ser mansos como nuestro Maestro. Necesitamos aprender a soportar los agravios sin resentimiento para que el crisol no termine quemándonos, para que en medio del crisol aprendamos a esperar en el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.